Bueno, vamos a comenzar porque si no el tiempo pasa. Una de las tareas fundamentales de nuestra pastoral, lo sabemos todos, es la transmisión de la fe y anunciar. Esta es una de las tareas importantes, y no solo es una tarea importante, es uno de los problemas también importantes con los que nos encontramos. El problema de la transmisión de la fe en la familia, el problema de la transmisión de la fe en nuestros colegios de la Iglesia, en los espacios que tenemos también en la enseñanza pública y en nuestras mismas parroquias. Por eso hemos invitado para este tema a un catequeta que es doctor en teología, profesor especialmente de catequética en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, como todos sabéis que pertenece a la Universidad Pontificia de Salamanca. No sé si das alguna asignatura también en Salamanca o no. No, en Salamanca no. Bueno. Le hemos pedido que nos ayude a ver desde la reflexión teológica dónde están las dificultades, de dónde parten, cuáles son también las respuestas que podemos dar hoy, en qué línea tendrían que ir, que nos oriente un poco en dificultades y posibilidades, ¿no? Bien, él es Jesús Rojano Martínez, es madrileño, sacerdote salesiano, que estudió magisterio y es licenciado en filosofía y doctor en teología pastoral. Ha trabajado mucho en pastoral juvenil y durante 8 años dirigió la revista Misión Joven, la revista salesiana de pastoral juvenil, una revista pionera. Ha escrito varios libros sobre cultura actual y pastoral juvenil e hizo su tesis de doctorado sobre la relación entre cultura posmoderna y fe cristiana en Gianni Battimo, del que nos va a hablar en la charla hoy, entre otros, ¿no? Bien, esta tesis también está publicada. En la actualidad, no me extiendo en dar datos de otras publicaciones porque ahora entramos en Internet y tenemos estas cosas, ¿no? En la actualidad deciros que es profesor en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y en un centro salesiano de formación de profesores de educación primaria y de educación infantil que tienen los salesianos en Madrid. Bien, por todo esto le hemos pedido que nos acompañe y le agradecemos su disponibilidad, porque para los profesores ahora es cierto que acaba el cuatrimestre, pero acaba el cuatrimestre y los profesores tienen que hacer los exámenes y corregir los trabajos, y o sea que no es tiempo de vacaciones, pero bueno, se ha sacado un espacio para poder ir a acompañarnos. Así que muchas gracias, Jesús, y estamos a tu disposición. Bueno, pues en la hoja tenéis el esquema de lo que quiero presentar. El punto 1 y 2, que son muy importantes, como son cosas que yo creo que todos sabéis de sobra, voy a intentar ir un poco más rápido y recordarlo, sobre todo, recordar ese contexto y detenerme más en el punto 3 y 4, a ver si lo consigo hacer así, ¿no? Bueno, la cuestión de la relación entre fe cristiana y cultura siempre ha sido decisiva a la hora de anunciar el Evangelio, eso lo sabemos todos, y hoy quizá más por el profundo cambio sociocultural que se está dando, ¿no? Que se va acelerando continuamente, ¿no? Donde yo vivo somos una comunidad de 6 y hay un estudiante congoleño que tiene 33 años y hablando de estas cosas él dice, no, pues donde yo vivo en Kinshasa, dice, pasa esto mismo con los jóvenes, dice, pero muy rápido, está pasando todo muy rápido. Y vamos, ya vemos que él maneja el móvil y las redes mejor que nosotros, o sea que es un cambio que se está haciendo universal también, ¿no? Aunque yo hablé sobre todo de Europa y Occidente, que es lo que conozco más como vosotros, ¿no? Bueno, no sé si habéis leído este librito, que se lee en un rato, es bastante ágil.
El Evangelio en la cultura actual, de un jesuita irlandés, Michael Paul Gallagher, que murió demasiado pronto, tuvo un cáncer, murió en el 2015, y trata justo este tema de cómo transmitir el Evangelio en la cultura actual. Y él dice que la crisis que tenemos en la Iglesia, pues en todo Occidente, descenso de vocaciones, todas estas cosas que antes las mencionaba también Alfonso, él escribe ahí al principio del libro que no cree que sea una crisis del credo de cristianos, sino de la cultura. No es de la fe misma, sino de la capacidad de creer hoy que la gente le cuesta mucho, ¿no? Y entonces al principio él cuenta este cuadro, que yo lo que he hecho es ponerlo, ¿no? Para lo que él cuenta con mucha letra, verlo de un golpe, ¿no? Es un cuadro de William Turner, que aparece un pesquero que está sacudido por las olas, ¿no? Y envuelto en una tormenta nocturna, ¿no? Y dice que eso es cómo ve la Iglesia ahora en Occidente, cómo la veía este jesuita irlandés, ¿no? Y sobre todo el que viene de Irlanda, dice, hace 30 años la Iglesia en Irlanda era todo un mar pacífico, iba todo bien, no había tormentas, dice, y se han desatado de golpe por muchas cosas, ¿no? Y es la cultura, es como un océano que nos supera, más confuso y turbulento que hace años. Pero también él dice, que en el prólogo del libro, cuando está comentando este cuadro, invita a fijarse que hay, aunque es de noche y está el panorama muy, muy mal, ¿no? Hay dos luces, una que se ve al fondo a la izquierda de la costa lejana, ¿no? Dice, y otra es en la propia barca zarandeada, pues los pescadores tendrán un farol o un fanal o algo y hay una luz, ¿no? Él dice que a pesar de todo hay que ser capaz de descubrir la luz de Cristo, que sería la luz que llevamos, que nunca nos abandona, y pequeños signos que también son semillas del Logos, como decía San Justino en su época, y que tenemos que descubrir para aprovechar, para transmitir, ¿no? Bueno, aquí hago un repaso que voy muy rápido aquí, porque esto lo sabéis todos, ¿no? Que cuando hablamos de cultura, cuál es etimología, ¿no? Que sabéis que viene de la raíz etimológica es la misma que cultivar, que viene del mundo de la agricultura, y también culto, como cuidar la relación con Dios, ¿no? Voy un poco rápido aquí, ¿no? Hasta el siglo XIX no es cuando se empieza a hablar de las culturas en plural, ¿no? El antropólogo inglés Taylor daba esa definición. La cultura es todo un complejo que incluye los conocimientos, creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las disposiciones y hábitos adquiridos por el ser humano en tanto que miembro de una sociedad. Hay otro antropólogo, Adam Cooper, que en 1952 decía que él había recopilado 300 definiciones distintas de cultura, ¿no? Bueno, ya más cercano al mundo nuestro cristiano, José María Mardones, tenéis ahí el que tiene la botellita de agua, ¿no? Dice que cultura son esas grandes matrices donde se fragua el sentido social y personal. Y a su luz se esclarecen los porqués de la vida social e individual, porque trabajamos, nos esforzamos, sufrimos, vivimos. Y luego hay un libro que sigue siendo, yo creo que el mejor para contar esto en castellano, es de Andrés Tornos, el libro Inculturación, Teología y Método, que él dice que cuando hablamos de cultura nos referimos a tres grandes aspectos, ¿no? El epistemológico, que es cómo entendemos, cómo interpretamos la realidad, ¿no? Cada pueblo, cada grupo cultural interpreta de un modo el mundo, ¿no? Hay una función axiológica, que es qué valoramos, la moral, que está bien y que está mal, y luego la función identitaria, el saber quiénes somos. Eso de unas décadas para acá, este tercer aspecto, el identitario, pues sabéis que es una fuente enorme de problemas a nivel mundial, porque son problemas identitarios los que están llevando a los terrorismos yihadistas, etcétera, la guerra de los Balcanes, la que hay ahora entre Ucrania y Rusia, que comparten una cultura pero quieren, bueno, todo eso que sabemos, no me entretengo mucho. Entonces, según lo anterior, no hay una cultura, sino muchas culturas.
lo vamos a usar en plural y así se entiende a partir de aquí. Porque varían sincrónicamente, ¿no? Ahora mismo no es lo mismo la cultura pues española que la cultura francesa o africana o australiana, ¿no? Y también hay una variación que quizás es a lo que nos vamos a referir más aquí, diacrónica, ¿no? A lo largo de los cambios de época que se han ido dando. Entonces, este esquema sería el planteamiento de cuál es el problema, ¿no? De la cultura que nos rodea, hasta qué punto tiene una intersección, tiene una zona común con la fe cristiana y hasta qué punto son incompatibles, ¿no? Algunos creen que estos círculos ahora estarían totalmente separados, seguramente es una exageración, pero tampoco hay tanta zona común como podía haber hace 50 o 60 años, ¿no? Entonces hay valores de nuestra cultura que se acercan a los cristianos, hay otros que a medias, hay otros que hay una oposición realmente muy fuerte, ¿no? Bueno, ahí os pongo la portada de otro libro reciente de Luis González Carvajal que trata este tema, Luces y sombras de la cultura actual, que es una actualización de un libro que salió en el 91, que seguramente leeríais muchos, que era Ideas y creencias del hombre actual. Entonces, González Carvajal dice, lo que dije yo hace 30 años y ahora ha cambiado ya muchísimo, por eso hace una nueva edición, ¿no? Y este teólogo, Claude Jeffrey, tiene este libro que es de los 80, pero sigue siendo muy interesante leerlo. Dice, el cristianismo ante el riesgo de la interpretación. A la hora de interpretar la cultura que nos rodea y qué tenemos que hacer, cuál es el riesgo de que podemos diluir lo esencial de la fe cristiana si nos adaptamos demasiado a la cultura, o se puede tener la postura contraria, pues rechazo toda la cultura actual, todo está en manos del demonio. Entonces las dos posturas son de desequilibrio, ¿no? Entonces estamos obligados, dice este teólogo, a un esfuerzo continuo de interpretación. A la hora de transmitir el Evangelio tenemos que saber con quiénes, dónde y cuándo, ¿no? Bueno, también intento ir aquí deprisa porque es recordar cosas que sabéis todos, ¿no? Pero conviene tenerlas presentes. ¿Qué podemos aprender del pasado? O sea, cómo la Iglesia en ciertos momentos se ha enfrentado a este problema de, con esta cultura, ¿qué hacemos? ¿Cómo evangelizamos, ¿no? Y entonces ahí me voy a fijar solo en 3 momentos. 2 que la mayoría pensamos que lo hicieron muy bien, los cristianos, y un momento que quizá lo hicieron un poco peor, porque era más difícil, ¿no? Un momento en que lo hicieron bien, pues el encuentro del primer cristianismo, naciente, empujante, con la cultura griega, ¿no? Hay un primer momento que es la duda de si había que seguir siendo judíos o no, que ahora lo vemos tan lejos, pero para ellos era una cuestión muy inquietante, muy lacerante, ¿no? Es el dejar de ser judíos, ¿no? Y sabemos cómo el Concilio de Jerusalén soluciona ese conflicto desde una postura de mucho equilibrio, pues tienen que ceder un poco los judíos, tienen que ceder un poco los gentiles, y se puede ser cristiano de las dos maneras y sobre todo no molestarnos, ¿no? Ser capaces de convivir. Como está en Hechos, aquella solución es paradigmática, suelen decir la mayoría de los teólogos, no es algo más que ha pasado en la historia, sino aquella decisión que toman el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y ese equilibrio de se puede ser cristiano como judío, se puede ser cristiano como gentil, sigue siendo paradigmática para nosotros. Sí que es muy interesante para nosotros lo que voy a decir ahora a continuación, ¿no? Cuando en Hechos 17 y 18 Pablo acude a Atenas, ¿no? Y un tiempo después a Corinto. Y hay teólogos que han hablado de como 2 modelos de evangelización: el modelo Atenas, modelo Corinto. Bueno, modelo Atenas es lo que hace Pablo en el discurso a los atenienses, que la mayoría de los exegetas dicen seguramente eso es un proceso largo, está contando un proceso catequético largo de semanas, de meses, ¿no? ¿Y cómo es el proceso allí? Pues
Pablo quiere partir de la cultura de los atenienses, de lo que ellos piensan, viven y sienten, ¿no? Entonces les nombra alguno de vuestros poetas, dice: en Dios somos, nos movemos, existimos, fijaros que tiene razón, tenéis aquí una estatua al Dios desconocido, tenéis razón, hay un Dios que no conocéis, os vengo a proponer quién es. O sea, él parte de respetar mucho la cultura de los atenienses y aprovechar lo favorable de ella, ¿no? Entonces, algunos han puesto el modelo de como la escalera que va de abajo arriba, aunque un gallego diría depende si puedes bajar o subir, ¿no? Ir de abajo sería partir de la cultura del pueblo que nos rodea, y en vez de condenarla globalmente, ver qué valores tiene, qué semillas del verbo, y a partir de ahí evangelizar, ¿no? No barrer todo, hacer una tabula rasa, sino aprovechar. Peligro de este modo de evangelizar, que quizás el que, por ejemplo, algunas congregaciones como la mía hemos intentado seguir del concilio para acá, que se entienda esta escalera mal. O sea, que se entienda, por ejemplo, los chicos no están preparados para ir a hablar de Dios, nos estamos educando, humanizando, y ya llegará el momento, y que a veces no llegará nunca, ¿no? Ese era un peligro de este modelo. Seguramente porque estaba mal hecho. Más bien sería que en cada peldaño hay que humanizar, educar y a la vez hablar de Jesús, de Dios, en la medida que están preparados los destinatarios para entonces. Pero no la de vamos a esperar que tenga 20 años y entonces les hablamos de Dios, porque se habrán ido, ¿no? Entre otras cosas. Y luego, modelo Corinto es cuando Pablo, un tiempo después, va a aquella ciudad. Seguramente, como entre los que le escuchan hay muchos obreros, los estibadores del puerto que transportan los barcos por aquel istmo, ¿no? Él no alude a su cultura, no parte de allí, sino que es como un anuncio de arriba abajo, es muy explícito, ¿no? Os vengo a hablar de Cristo crucificado, tal, el que quiera lo tome, el que no lo deje. Y esos dos modelos pues han seguido a lo largo de la historia de la Iglesia, y ahora, sin nombrar a ninguno, ¿no?, se dan también esos dos modelos, lo sabemos, y podríais nombrar, mira, pues tal grupo, tal, tienes Atenas, es Corinto, y luego mucha graduación intermedia, ¿no? ¿Se ha prolongado en el tiempo ambos modelos? Pues sí, podemos rastrear como en los padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría o San Justino, que conocen mucho la filosofía griega, no la desprecian, sino que buscan en la filosofía griega las semillas del verbo que dice Justino, ¿no? Y como construir a partir de ahí. Y que lo que intentan es hacer una síntesis entre filosofía griega y el Evangelio. Y en cambio conocemos también que hay otros padres de la Iglesia que son más críticos. Tertuliano, Orígenes, San Agustín tienen una postura un poco intermedia en la ciudad de Dios, ¿no?, que rechazan más la filosofía griega, pagana, creen que más bien hay que erradicarlo todo para construir desde cero, ¿no? Y esos dos modelos pues han seguido a lo largo de la historia y seguramente están presentes ahora. Bueno, y sin seguramente, ¿no? No sé si recordáis que Benedicto XVI, cuando todavía es cardenal, trata este tema, y él dice que le parece muy importante que el cristianismo de los siglos III o IV, cuando se formulan los dogmas cristológicos principales, no dialoga con la religión griega politeísta, sino que dialoga con la filosofía griega. O sea, el cristianismo dialoga con la razón griega y grecorromana, ¿no? Y él decía, el cardenal Ratzinger, que el principal fruto de ese diálogo son los grandes dogmas cristológicos, ¿no?, hasta desembocar en Calcedonia. Y él creía que eso debemos seguir haciéndolo, o sea, dialogar con la filosofía, el pensamiento contemporáneo, ¿no?, más que a lo mejor querer hacer síntesis con otras religiones, otras posturas, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí como un momento en que la Iglesia, el Concilio de Jerusalén, lo que dicen San Justino y San Clemente, como lo cuenta el cardenal Ratzinger, supo hacer esa síntesis fe-cultura, ¿no? También Santo Tomás de Aquino sabe
estar al tanto de la ciencia de su tiempo, que estaba empezando a hacerse más inductiva, más experimental, y prefiere hacer la síntesis a partir de Aristóteles en vez de Platón, ¿no? Y fue un gran innovador. Es curioso cómo Santo Tomás de Aquino es un innovador que lo hace muy bien, y cómo con los siglos los que le quieren imitar, pero servilmente, llevan a una postura que fue degenerando, ¿no? Una escolástica que en el siglo XIX y XX ya se hace muy rígida, muy dogmática. En el fondo, por querer repetir tal cual a Santo Tomás, se le ha traicionado, ¿no? Porque él seguramente hubiera hecho otra cosa en el siglo XIX y XX, ¿no? Bueno, solo recordarlo. Y empiezan los problemas pues con la cultura moderna, ¿no? No hace falta recordar el caso Galileo, el conflicto con la ciencia, el nuevo humanismo, la reforma luterana, la nueva filosofía que quiere desprenderse de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Hasta llegar a una especie de casi divorcio total, que es el sílabus, ¿no? de Pío IX, que se condena casi todo lo moderno, ¿no? Hubo cristianos que se dan cuenta de cómo buscar nuevas síntesis, por ejemplo, los jesuitas Matteo Ricci en China, ¿no? O Roberto Di Nobili en la India, cómo intentan hacer una síntesis entre la cultura china o india y la fe cristiana, como imitando lo que se había hecho en los primeros siglos. Y sabéis que la condena que les llega del Vaticano, no, la misa en chino, no, en latín, etcétera, pues en el fondo ha sido una tragedia para el cristianismo asiático, ¿no? ¿Qué sería China ahora si la postura de Ricci hubiera tenido un apoyo distinto, ¿no? De todas maneras, es muy difícil hacer juicios desde el siglo XXI al siglo XV y XVI, ¿no? Que eso también corremos muchas veces ese riesgo y caemos en él de juzgar desde nuestros parámetros, ¿no? Bueno, entramos en el siglo XX con la crisis modernista, con todo lo que supuso. Los que sois mayores, pues recordáis el juramento antimodernista, todas estas cosas, ¿no? Tenéis ahí a la derecha, es una caricatura de una revista católica de aquella época, de los años 20, una revista que era muy integrista, muy conservadora, ¿no? Y entonces, como dice, que todo intento de adaptarse a la cultura moderna es como bajar por una escalera, que primero no crees en la infalibilidad total de la Biblia, luego no crees en los milagros, no crees en la virginidad de María, no crees en la expiación de los pecados, ni en la dice, y al final acabas en el ateísmo. Entonces, para ellos no había que adaptarse a la cultura moderna porque nos llevaba al desastre, ¿no? Bueno, y luego pues conocéis que es el concilio, es ese intento, como dice Juan 23, de restablecer el diálogo con el mundo moderno. Este libro de Hans King, que en algunas cosas se puede estar de acuerdo o no del todo, tiene este esquema que habréis visto muchos, ¿no? Que él descubre como esos 6 paradigmas de relación fe-cultura a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, ¿no? Y él dice, ¿y cuál sería la síntesis que tenemos que hacer ahora? En ese esquema que pone ahí, el círculo con línea discontinua del centro del rectángulo sería lo esencial de la fe, lo que no debe cambiar del Evangelio, y el rectángulo sería el modo cultural de un determinado momento, ¿no? Que eso es lo que se va cambiando. Estos cambios de paradigma siempre han dejado heridos o muertos, ¿no? Que son las flechas que veis que bajan a la izquierda, discontinuas, que han creado separaciones en la Iglesia, cismas, herejías, etc., ¿no? O sea que esas síntesis siempre son difíciles y conflictivas, ¿no? Pues el magisterio posconciliar, que curiosamente hay una gran unanimidad en lo que dicen Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Si se repasa su magisterio sobre la relación fe-cultura, son papas tan distintos, pero en esto tienen una gran unanimidad, ¿no? De que no nos podemos desentender de la cultura que nos rodea, sino que tenemos que conocerla, comprenderla, interaccionar, confrontar con ella, buscar los elementos favorables para potenciarlos, criticar los negativos
y es continuo, ¿no? Entonces el discurso de Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962, en la inauguración del concilio, ya habla de esto, ¿no? De cómo la Iglesia tiene un patrimonio, un depósito de la fe, el Evangelio, que tiene que ser invariable a lo largo de los siglos, que no lo podemos trastocar o cambiar, pero luego lo que cambian son las formas culturales de transmitir según va cambiando la cultura de los hombres y mujeres de cada tiempo, ¿no? Y eso en este discurso Gaudet Mater Ecclesia lo va repitiendo una y otra vez Juan XXIII, ¿no? Una cosa es la sustancia del depósito de la fe, otra la manera de formular su expresión, ¿no? Bueno, y luego sabéis que Gaudium et Spes del 53 al 62 retoma ese tema y viene a decir lo mismo que Juan XXIII, ¿no? Ya ahí es la primera vez que en un documento importante de la Iglesia se habla de pluralidad de culturas. Hay muchas culturas y el Evangelio debe inculturarse en cada una. Es muy curioso, yo lo hice hace poco, releer Gaudium et Spes, estos números, porque uno dice, mira todo lo que dice aquí, nos creemos que lo estamos descubriendo ahora, ¿no? Bueno, ahí hablaba de que estaba comenzando una nueva época de la historia humana. Ahora todos decimos esa frase. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de épocas. Pero en Gaudium et Spes ya estaba, ¿no? Hay una descripción de la nueva cultura. Se dice que la Iglesia está enviada a todos los pueblos y debe dialogar con cada cultura. La Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana, especialmente de las ciencias, Gaudium et Spes 59. Los teólogos están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época, y se recoge la frase de Juan XXIII en la inauguración del concilio. Una cosa es el depósito mismo de la fe, sus verdades, y otra el modo de formularlas. Y luego hay unos números muy interesantes releídos ahora, que nos invita a conocer la literatura de nuestros contemporáneos. Yo tuve un profesor de Nuevo Testamento que el primer día de clase nos preguntaba: ¿qué novelas habéis leído? ¿Qué poetas habéis leído? ¿Qué canciones de qué cantantes habéis escuchado? Y nosotros nos quedábamos así. Dice, pues tenéis que leer novela buena contemporánea, no estos bestsellers así malillos de 50 sombras de no sé qué, sino buena novela, buena literatura, porque ahí está el ser de las personas de hoy, y tenéis que conocerlo, ¿no? Bueno, pues ahí se hablaba de eso y del diálogo con el arte. La invitación en Gaudium et Spes 11 y 14 a conocer los signos de los tiempos, discernir los acontecimientos, o sea que el concilio nos invita a eso, ¿no? Evangelii Nunciandi también es un documento señero en este tema, ¿no? Dice cosas muy importantes, y la frase que todos repetimos de vez en cuando y que vemos que es el pan nuestro de cada día es Evangelii Nunciandi 20, ¿no? La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, y decía Pablo VI, como lo fue en otras épocas. Esa coletilla final a veces se nos olvida, ¿no? O sea, ese relato de durante estos 2000 años nos ha ido todo muy bien y ahora hay problemas, no es cierta. Ha habido momentos de crisis de la Iglesia tan fuertes como en la actual o mayores, ¿no? Pero bueno, Juan Pablo II también tiene mucho sobre la relación fe-cultura. Sabéis que tiene un discurso en la UNESCO muy citado, ¿no? O él crea el Consejo Pontificio de Cultura en 1982, y ahí tiene esta frase: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no fielmente vivida, no enteramente pensada. Benedicto XVI también ha dicho cosas muy interesantes sobre esto. La diapositiva esta es porque a veces habla uno de Benedicto XVI en algunos sitios y no, este es el que es muy serio, muy conservador. Y bueno, ahí tenéis ahí la imagen con la cerveza, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este texto de ese libro de entrevista lo explica clarísimamente, y dice: hay que preguntarse siempre qué cosas, aunque antes hayan sido consideradas esencialmente cristianas, eran en realidad solo la expresión de una época determinada. Y dice, ¿qué es lo esencial? Es decir,
Debemos regresar una y otra vez al Evangelio y a las palabras de la fe, y ahora dice 3 cosas, para ver, primero, qué forma parte de ello, que es el núcleo esencial de la fe, ¿no? Segundo, qué se modifica legítimamente con el cambio de los tiempos. Muchas costumbres litúrgicas, de indumentaria, de modo de hablar, dice, van evolucionando legítimamente, no es ninguna traición. Dice, y en tercer lugar, hay cosas que no forman parte del Evangelio, que se nos han adherido por las culturas que hemos ido atravesando y hay que quitarlo directamente, ¿no? Y es un texto muy, muy claro, ¿no? Y luego, sobre todo en la práctica, la iniciativa del Atrio de los Gentiles es algo una gran aportación de Benedicto XVI, que sabéis que ha seguido adelante, ¿no? Ese diálogo en lugar neutral, Atrio de los Gentiles, con pensadores científicos contemporáneos no creyentes, ¿no? Eso en España cuesta mucho por parte de unos y otros, yo creo. En Francia, en Italia, en Alemania sí se dan esos diálogos de vez en cuando entre pensadores no creyentes y personas pues, de la Iglesia, teólogos, ¿no? Muy famoso el de 2004 entre Habermas y el cardenal Ratzinger, por ejemplo, que sigue siendo muy interesante de releer, ¿no? Pero sobre todo hablar desde el respeto unos y otros y que haya verdadero diálogo, ¿no? Bueno, y Francisco en Evangelii Gaudium, estos números que he puesto aquí, del 115 al 118, si los releemos, en realidad es un repaso de todo lo que se ha dicho sobre esto por parte de los papas anteriores, adaptado a su estilo, ¿no? Y entonces da una definición de cultura, el estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Y por eso dice que la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo, ¿no? Y entonces él insiste mucho en que el cristianismo no tiene un único modo cultural. Y lo que otros sugieren, papas anteriores, se lo dice directamente. No hay que hacer europeos a los cristianos africanos, asiáticos, latinoamericanos. No tienen que hacerse europeos para ser cristianos. Y dice, a veces lo hemos hecho, etcétera. No es la aportación que hace él, ¿no? Por eso dice que el mensaje no se revelado, el Evangelio no se identifica con ninguna cultura, aunque para nosotros durante siglos pues ha sido con la europea occidental, ¿no? Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. Bueno, pasamos al punto tercero, que sería cómo nos describen la cultura hoy pensadores actuales. Y antes de hablar de pensadores actuales, vamos a ver un vídeo de 1 minuto que yo creo que explica muchas cosas y ahorra páginas y páginas, ¿no? Este vídeo está colgado en la página web de un psicólogo italiano, Giuseppe Riva, que es especialista en la cultura digital, internet, redes sociales, ¿no? Tiene esa web que se llama natividigitali.com y donde él pues pone unas imágenes que ha tomado de su hija, ¿no? Y vamos a verlas. Porque hablan ellas solas, ¿no? Fotos, entrar en el hipervínculo. Dice, y eso será así ya para el resto de su vida. Steve Jobs ha codificado una parte de su sistema operativo, ¿no? Dice con ironía, ¿no? Y pues eso es, en resumen, lo que nos rodea, ¿no? Vamos a ver. O sea, el cambio, la evolución cultural es tan rápida, tan acelerada que nosotros ya no entendemos a los chicos y ellos están creciendo en una cultura absolutamente distinta y nos cuesta mucho el seguir el ritmo de todo esto. Bueno, ya nos queda lejano la posmodernidad. ¿Os acordáis? Al principio de los 80 todo el mundo hablaba de esto, ¿no? Y que hablaron de ello pues Jean-François Lyotard, que ya murió en el 98, Baudrillard, Rorty, murieron los dos en el 2007, o Gianni Vattimo, que todavía vive. Y bueno, le pongo a él un poco porque hice la tesis sobre él, ¿no? Pero él, sabéis que a partir de la última etapa de su vida, a partir del 95, ha tenido una especie de regreso a la fe cristiana.
y lo que le ha motivado es la pérdida de muchas personas cercanas a él. Entonces él escribe un libro que es Creer que se cree, que es valiente. Muchos de sus amigos filósofos y pensadores renegaron de él a que vuelves a la fe cristiana. Y es una vuelta que es muy sui generis, porque no vuelve del todo a la fe cristiana. Él se dice que es medio creyente, ¿no? Y dice que nos da unas recomendaciones, que como la caridad es el núcleo criterio supremo del cristianismo, por delante de la verdad metafísica y dogmática, pues él da la vuelta a aquel dicho de Aristóteles, ¿no? En vez de Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad, dice que los cristianos deberíamos, y la Iglesia debería hacer esto: la verdad es mi amiga, o sea, los dogmas, los contenidos de la fe, pero más amigo es Platón, la persona. Entonces él dice que los dogmas, todo lo dogmático, todo eso que estorba, que el cristianismo es el evangelio, es la caridad, nos ha dado ejemplo Jesús, y que debemos hacer un cristianismo sin dogmas. Y eso, yo hice la tesis sobre él porque me parece que hay muchísima gente hoy que piensa eso, ¿no? Por supuesto no es lo que pensamos nosotros. Somos capaces de explicar que los dogmas de fe no es un corsé de hierro que nos aprieta, no es una prisión, sino es un modo de ir explicando en cada momento cultural los contenidos del Evangelio, ¿no? O sea que hay otro modo de explicar esto, pero representa a muchas personas, ¿no? Y esta cultura posmoderna o líquida, pues ¿cuáles son las amenazas que ha traído a la transmisión de la fe cristiana? Pues sobre todo el nihilismo, el no creer en nada, el que todo da igual, la superficialidad grande, ¿no? El relativismo cultural, todo da lo mismo, no hay grandes principios, ¿no? Un individualismo muy fuerte, hedonista, de vivir el momento, de pasármelo bien. ¿Quién más, quién menos, quién no oye decir eso casi cada día? De vive el momento presente, pásatelo bien, aprovecha el momento, ¿no? Y la posmodernidad, que aunque ahora no hablemos mucho de posmodernidad, pero eso ha seguido influyendo, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Una crisis fuerte de pertenencia a las instituciones, no solo a la Iglesia y a la parroquia, sino a toda institución, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones. Pero claro, a nosotros eso nos afecta mucho porque ese cristianismo como individualista, que más o menos propugna Bátimo, pues no es el auténtico cristianismo, ¿no? Sin comunidad no hay fe cristiana ni transmisión del Evangelio, ¿no? Una rebaja grande de los compromisos sociales, de las grandes utopías, una acentuación de la secularización, seguramente menos visceral. O sea, la posmodernidad no crea ateos radicales sino indiferentes, pero ya sabéis que algún teólogo ha dicho es más difícil dialogar con un indiferente que con un ateo, porque al ateo le importa la cuestión de Dios, pero al indiferente no. Sobre eso de la rebaja de las utopías y grandes compromisos sociales, recuerdo yo cuando empezaba a hacer la tesis sobre Bátimo, que vino a la Complutense y habló allí a los chicos y chicas que quisieron, una aula enorme, ¿no? Estaba más de moda entonces, y cuando él hablaba de estas cosas, al final en las preguntas una chica le dijo: está usted equivocado porque aquí somos un montón de universitarios los que son voluntarios, voluntarias. No, sí que estamos comprometidos, es falso que huyamos de los compromisos. Y él, que es así como muy irónico, ¿no? La respuesta que le dio, dice: mira, te desafío a que si dentro de un año me invitáis, te desafío a que apuntes de todos los compañeros que están aquí, quienes están en un voluntariado. Dice: te aseguro que dentro de un año el 95% lo habrá dejado. Dice, porque son compromisos de vivir una vivencia más, pero luego enseguida se deja, ¿no? Hay una socióloga de Barcelona, Elena Béjar, que escribió un libro que era El mal samaritano, ¿os acordáis? En los 90, que decía esto. O sea, el mal samaritano es el que lo deja a medias, el que la atiende al principio pero luego se va porque se cansa o porque lo pasa mal o porque se siente mal al ver los males del mundo, ¿no? Bueno, de todas maneras, esta cultura posmoderna también nos daba posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que le daba mucha importancia en la dimensión estética, simbólica, el lenguaje metafórico, narrativo, y conectaba pues con esta tradición secular de la Iglesia, que es la teología negativa, reconocer que de Dios es más
lo que ignoramos que lo que sabemos, y ser respetuosos con Dios, no querer como manejarlo como yo le tengo aquí en una jaula y yo sé cómo es Dios del todo, sino ese respeto a tener dudas de que a lo mejor no conozco a Dios del todo, ¿no? O el lenguaje narrativo, los posmodernos son muy narrativos. Si os habéis fijado, los grandes diarios, El País y Otro, a partir de los 90 tenían un estilo de que cuando cuentan una noticia se fijaban en un personaje que a veces estaba inventado. Carmencita, que vive en la calle tal de Madrid, le pasa esto y esto y esto. Y era como personalizar en narraciones las noticias, ¿no? Entonces, eso entronca mucho con el lenguaje de Jesús, con las parábolas, con el estilo de la Biblia. Y hay personas de esta cultura que son más sensibles, de nuevo, a las narraciones bíblicas, por ejemplo, ¿no? A las parábolas, la teología narrativa, ¿no? Bueno, más cercano a nosotros, murió en el 17, es Bauman, ¿no? Y él ya no habla de posmodernidad, habla de la sociedad líquida, que sabéis que es una metáfora que ha tenido tanto éxito que los mismos papas lo han utilizado mucho, Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Él habla de nuestra época es una modernidad líquida. Igual, o sea, yo tengo aquí un líquido en este vaso. Si yo derramo el agua, pues se extiende por la mesa, se va a evaporar enseguida. Y en cambio, si tengo una cosa sólida, yo lo puedo dejar caer y conserva la forma, ¿no? Dice, antes éramos de una modernidad sólida, dice Bauman, desde el siglo XVI hasta el XX más o menos. Dice, ahora las personas son muy líquidas, muy flexibles, cambian continuamente. Los trabajos no son para siempre. Hay gente joven que teniendo un buen trabajo a los 2 años se cansa y cambia y busca otro. Es la flexibilidad, el ser líquido, ¿no? Hay análisis por ahí, por ejemplo, en el mundo educativo, que no entienden a Bauman. Creen que él quiere que seamos líquidos, que no tengamos principios, que seamos poco sólidos. Y él lo está criticando. Pero bueno, no me quiero meter en eso, ¿no? Es muy interesante este librito de Bauman, Amor líquido, porque aplica esa metáfora de la liquidez a los vínculos afectivos, no solo de matrimonio, de pareja, sino también a la amistad, a la relación padre-hijos. Y es un libro muy interesante que se lee en un ratillo, es muy ameno, ¿no? Y a él le llama la atención cómo cada vez más hoy las personas están conectadas, pero no comprometidos en las relaciones. Se juntan, se separan, y hay episodios muy curiosos en este libro. Por ejemplo, entrevista él a un señor de 40 años, ahí en Londres, que se ha divorciado ya 3 veces. Y que ahora, cuando queda con mujeres, lo hace por internet. Conoce mujeres en internet, en un chat, no sé qué, quedan en tal sitio, pasan la noche juntos, pero no se dan la dirección ni nada. Cada uno luego se va por su lado. Y el Bauman pregunta al entrevistado, pero tú que has estado casado, que tienes 40 años, ¿no te parece inmaduro eso? De conocer, estar en la noche, pero no establecer ninguna relación estable. Y él dice es que antes he sufrido mucho en las rupturas. Entonces, ahora cuando estoy con una mujer, pero me canso de ella, a lo mejor a la segunda noche, como solo tenemos la relación por el chat de internet, pues le doy a la crucecita de arriba a la derecha, esa X, pum, cierro la página y desaparece de mi vida. Y para mí eso es una ventaja. Entonces, el Bauman dice, ¿a dónde vamos a ir con una sociedad así? Que rehúye las relaciones, que son fugaces, son inestables. Y otro ejemplo que pone es de una familia inglesa que se van de vacaciones. Entonces, según han salido de Londres, ya están en la campiña, para el padre, y al niño que tiene 6 años le dice, abre la puerta de atrás y suelta a Toby, que Toby es un perrito que tienen, ¿no? Y lo suelta, cierra la puerta, y el coche se va. Y entonces el niño empieza a llorar, pero no me dijiste que si teníamos una mascota había que cuidarla. No, pero es que vamos a un apartamento que no admiten animales, a la vuelta te compro otro. Entonces dice que el niño se calla, parece que está conforme, y que 20 minutos después le dice al padre, ¿sabes una cosa? Que ya sé por qué hemos llevado a la abuela al asilo. Y claro, el Bauman dice, sin palabras, ¿no? Dice, van a aprender eso, de que los vínculos no hace falta que sean muy fuertes y que se puede uno desprender, sea de la mascota, sea de los abuelos, sea de la nueva novia o el nuevo novio, o lo que sea, ¿no? Entonces, el discípulo de Eisler es muy interesante, un libro del 2005, pero... Entonces, claro, poner eso ahora a evangelizar, o sea, si son
una sociedad con mucho miedo a los compromisos, ¿no? Entro en la parroquia, pero en cuanto me exige más de la cuenta o hay algún problema, pues ya me retiro, ¿no? Otra metáfora que tiene Bauman, que es la verdad es que es muy intuitivo para estas cosas, él dice que las comunidades actuales, pero sean religiosas, sociales, sindicales, son de perchero, de guardarropa. No sé si habéis oído ese ejemplo que pone él. Dice, cuando vamos al teatro, pensar en Inglaterra, que todo el mundo lleva su impermeable normalmente, etcétera, entramos al teatro y en el perchero de la entrada dejamos nuestro impermeable, nuestro abrigo, y entramos al teatro. Y pregunta él, dice, ¿esos abrigos, 200 abrigos que están ahí tan juntos, son una comunidad? Porque están muy juntos, están ahí tocándose. Que la respuesta dice, no, porque en cuanto acabe la obra de teatro, cada uno se lleva el suyo y se deshace esa comunidad. Y dice él, pues hoy la mayoría de las comunidades humanas son de perchero, de guardarropa. Nos juntamos para un concierto, para una actividad que hay no sé dónde, para tal cosa, pero en cuanto hay el más ligero problema o ya me exige más de la cuenta, cada uno se va por su lado, ¿no? Entonces, eso está pasando también en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias, ¿no? De gente que es muy activa, pero luego hay algún problema, desaparece o se cansa o acude a otras cosas, ¿no? Y lo que viene a decir Bauman es que no nos pasa solo a nosotros, cristianos, que es general de la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, que la comunidad es imprescindible, nos afecta quizá más que a otros grupos o a otro tipo de asociaciones, ¿no? Bueno, no sé si habéis leído algo de Byung-Chul Han, que pues ahora es el filósofo alemán que más libros vende, que es en Alemania, que es un coreano, ¿no? Y tiene unos análisis de la cultura actual. Nació en el 59, o sea que es una persona que tiene ahora 60 y pocos años, ¿no? Y fue el primer libro que se tradujo al castellano y habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Dice que ¿cómo viven las modernas sociedades occidentales? Dice, pues llevamos un estilo de vida, a lo mejor Teruel es más tranquilo, ¿no? Pero el metro, corriendo, un trabajo no vale, entonces muchos se buscan el segundo trabajo por la tarde. Dice, pero es que hay los niños, por lo menos en Madrid pasa así, es que si quieren celebrar el cumpleaños de fulanito o fulanita, sacan las madres la agenda, el martes no, que tiene judo, el miércoles tiene informática, el jueves, y no encuentran una tarde libre para un niño de 9 años para celebrar el cumpleaños con sus amigos, ¿no? Entonces, esa aceleración de vida, ese ajetreo continuo, que además parece que a veces ya lo necesitamos, dice Byung-Chul Han que nos está haciendo mucho daño. Y por eso él dice, por eso la depresión, el trastorno bipolar son las enfermedades de Occidente, no tanto de África o de Asia, por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Él se fue de su país con 20 años por eso, porque habréis oído hablar que en Corea del Sur, en Japón también pasa, el que no saca una ingeniería de modo brillante para trabajar en Samsung o en Daewoo y Hyundai, por ejemplo en Corea del Sur, pues no está fuera de la sociedad y se suicidan muchísimos chicos y chicas con 15 años por no ir bien de notas, con 20 años, etcétera, ¿no? Entonces él se traslada a Alemania, dice, porque por la tradición humanista yo espero encontrar otra cosa allí, dice es lo mismo de otra manera, ¿no? Entonces él, fijaros que desde una visión horizontal, como filósofo, como sociólogo, dice cosas muy curiosas, ¿no? Dice que la agitación continua nos hace perder lo que llama la atención profunda y contemplativa, y usa la palabra contemplativa. Entonces pone como contraejemplo a Cézanne. Dice él, Cézanne cogía unas sillitas, iba al monte y estaba 3 horas contemplando, por ejemplo, ese monte que había delante de él. Dice, y luego, cuando el paisaje había entrado dentro de él, no lo copiaba, sino que va a su casa y el recuerdo que ha quedado es el retrato impresionista de ese monte. Pues él dice que hoy la mayoría de la gente es incapaz de estar 20 minutos en silencio contemplando algo, no 3 horas, ¿no? Y él dice que de ahí vienen casi todos los males, sobre todo de Occidente, de esa agitación, de ese nerviosismo, de tener que hacer muchas cosas sin parar, etcétera. Y dice una cosa muy, muy curiosa, dice,
si una persona no es capaz de pararse de vez en cuando y estar en silencio y considerar qué está haciendo con su vida, dice, pierde 3 cosas. La capacidad de escucha y de atender narraciones con tranquilidad, la capacidad de crearlas, las narraciones, y la capacidad de ser pueblo, de comunidad. Él dice, un grupo de personas que se juntan para cualquier cosa, están todos nerviosos y pensando lo que tienen que hacer a continuación, dice, eso no es una comunidad, es una agrupación de personas ahí, pero no es comunidad. Fijaros que estas 3 cosas, la capacidad de escuchar, de crear narraciones y de ser comunidad, son imprescindibles para la fe cristiana. Y él no está hablando como cristiano, ¿no? Y dice él que somos ahora, la mayoría de la gente son consumidores de vivencias, cosas que te impactan mucho, te emocionan, pero luego se olvidan enseguida. Dice, y lo que hace a la persona madurar no es la vivencia, sino la experiencia, que es una vivencia que es interiorizada, reflexionada y que luego pasa a formar parte de la persona. Fijaros, tenéis ahí los folletos de la JMJ, ¿no? De que os han hablado antes. Esto sería lo que habría que decir a la pastoral juvenil, pero no solo juvenil, que no hay que acumular vivencias, sino experiencias. Por ejemplo, los jóvenes, si van a una JMJ, necesitan que después eso tenga una continuidad. ¿Qué has vivido ahí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y seguir el proceso y prepararlo antes, ¿no? Entonces ese riesgo de hacer pastoral de vivencias lo tenemos hoy muy arraigado, ¿no? Y tiene razón Byung-Chul Han, aunque él no está hablando todavía de fe religiosa, ¿no? Tenemos que buscar más bien experiencias, no muchas, pero bien reflexionadas, asimiladas y que forman parte de la persona a partir de ahí, ¿no? Bueno, hay otra cosa que dice él, esto ya sale en el confinamiento, la desaparición de los rituales, ¿no? Él dice que las sociedades necesitan ritos, símbolos, ceremonias, y dice que no tienen por qué ser aburridas. Y incluso habla de la misa católica, que él dice que a veces, ahí en Alemania, a veces va a alguna iglesia que él sabe que celebran bien la misa y está allí, aunque él no vaya a comulgar. Dice, ¿por qué? Dice, porque me serena ver algo hecho despacio. Dice, hay un sacerdote que limpia bien la patena y el cáliz porque está respetando lo que eso significa y que no se hace atropelladamente de cualquier manera. Dice, y eso humaniza. Y, bueno, si queréis ver cómo lo cuenta en ese librito, es muy interesante, ¿no? Tiene otro que se llama No Cosas, que ahí es más reciente, que ahí lo que dice es que estamos obsesionados con cosas que ya no son materiales, que no se tocan, no se tiene experiencia sensorial, sino datos, informaciones, cosas que llegan por internet. Dice, y eso nos hace como infómanos, como yonkis de la información y saturación de imágenes. Dice, pero no son ya cosas que nos humanizan, ¿no? Bueno, ahí lo explica bien. Dice, pues eso puede llegar a situaciones increíbles, como lo de esta foto de esta chica, ¿no? No sé si habéis oído hablar de esto, yo no lo conocía, en este libro lo cuenta. En algunos sitios está de moda los funeral selfies, que es, esta chica ha ido a un entierro y se hace ahí delante del ataúd una foto, pero sonriente, ¿no? Como es, aquí estoy yo. No hay ni sentimiento, ni está compungida, ni nada, sino es como una vivencia más. He ido a un entierro y yo estoy aquí, estoy viva y este está muerto, ¿no? Hace un comentario Byung-Chul Han sobre eso muy interesante. Otro pensador que también es muy curioso, no sé si habéis oído hablar de él, Michel Maffesoli, que va siempre con la pajarita. Ha creado en la Universidad de la Sorbona un centro de estudios de lo actual y de lo cotidiano, porque dice él que la sociología debería trabajar con la gente normal, no con libros o cosas así ideas muy profundas, sino qué hace la gente normal, ¿no? Y entonces es muy interesante por ejemplo, él tiene su despacho ahí en una zona de la Sorbona donde se ve ese cristal redondo grande y es como el observatorio desde donde él observa la realidad parisina de la gente, qué hace la gente normal. Y es muy interesante este librito suyo, El nomadismo. Él dice que hoy por lo menos está hablando de Francia, que ha resurgido la figura del nómada. Dice, es distinto del peregrino.
el peregrino sabe a dónde va. Voy a Santiago, voy a Roma, tiene una meta. Dice, hoy la gente es nómada, o sea, vagabundea de acá para allá. Y va buscando, dice, la gente sigue buscando sentido de la vida, dice, pero lo buscan a veces en una religión, a veces haciendo yoga, en el mindfulness, en mil cosas. Dice, pero... Y él, claro, no habla desde dentro de la iglesia, pero dice, la iglesia, por ejemplo, debería estar atenta a esos vagabundeos, a ese ir de acá para allá de la gente, porque algunos, si le pillas en el momento justo, están abiertos para escuchar una palabra sobre el Evangelio. Pero tú tienes que conocer cómo es la gente, dialogar mucho con ella, para saber cuándo están receptivos y cuándo no. Y saber acompañar a la gente y buscar el momento propicio de la propuesta, ¿no? Y entonces él recoge algunos datos de los convertidos en Francia, que cada vez hay... Sabéis que hay muchos que se están bautizando adultos, ¿no? Hay catecumenados para adultos y son trayectorias muy, muy curiosas. No sé si recordáis, en el 2018 un gendarme francés, era Arnaud Beltrame, que se ofreció en una toma de rehenes, ¿os acordáis?, en el sur de Francia, a un yihadista para cambiarse por una mujer. Suéltala y me tienes a mí de rehén. Y luego ya cuando la policía, escuchando, parecía que el otro iba ya a explotarse o entraron pues a sangre y fuego, y en la refriega esa el gendarme murió, ¿no? Tenía 33 años. Pues ese señor, curiosamente, estaba en un proceso era un catecúmeno. Se había bautizado poco antes, había hecho la primera comunión, se había casado en su día por lo civil y ahora con su esposa estaban preparando ya el matrimonio cristiano, ¿no? Y una cosa muy curiosa es que los 2 o 3 días siguientes de la muerte de pues toda Francia, todos los periódicos de izquierda, de derechas, el gran héroe nacional, solo hablaban de él. Y cuando empiezan a descubrir que era un católico converso, hubo el 80% de los periódicos automáticamente dejaron de hablar de él. Y eso luego Macron se encuentra con los obispos de Francia y dice, a mí como me ha dado vergüenza que pase esto, ¿no? Que al enterarse de que es católico dejan de hablar de él y ponerle como modelo, ¿no? Pero quiere decir que esta figura de estos que van de acá para allá, que buscan, etcétera, debemos estar atentos a esto, ¿no? Y en España también empieza a haber esto. Pasa que a estas personas hay que saber acogerlas, ¿no? Una persona que con 50 años se plantea volver a la iglesia, no le podemos tratar como un niño pequeño. Es un adulto que se está planteando esa opción. Entonces hay que tener otros modos de recibirles, de tratarles, etcétera. Bueno, también dice mucho esto Charles Taylor, que es este filósofo canadiense, que es de los filósofos más importantes y es católico practicante. A veces nos dicen, no hay filósofos que sean cristianos. Sí, sí los hay, ¿no? Bueno, luego como el PowerPoint se queda aquí, si alguno lo queréis coger, utilizar, pues que está a plena disposición, ¿no? Porque os pongo aquí un enlace donde hay un artículo resumiendo en 8 o 9 páginas lo que dice Este señor ha hecho una obra que es La Era Secular, que son 1400 páginas, para decir qué ha pasado en Europa para que hace 500 años lo normal era ser cristiano, dice, y ahora lo normal es no serlo. Dice, ¿qué transformación cultural ha habido? Entonces, es una especie de Leonardo da Vinci actual, Taylor, que sabe de todo, sabe de pintura, de literatura, de teatro, de cine. Entonces, él te va mostrando qué evolución ha habido para que se haya producido la descristianización y qué podemos aprender de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante. Dice una cosa que ha pasado es la transformación radical de cómo nos concebimos la persona humana. Dice, en la Edad Media nadie era consciente de su yo. Yo soy de tal familia, soy de tal pueblo, soy de tal gremio. Pero no había esa idea del yo personal, que tengo mi libertad y elijo mi vida. Dice, y eso a partir de 1600 se va creando. Dice, y hoy las personas adultas eligen qué quieren ser. Dice, y en religión también. Entonces debemos ser conscientes de eso, que él dice que hoy ser católico es una opción entre muchas y que lo que debemos procurar es
dar razones y motivos y testimonios para que alguien quiera ser cristiano, pero que ya el motivo no puede ser la única forma de ser buena persona es ser cristiano. Si no eres cristiano vas a ser un bicho malo. Dice, eso nos hace mucho daño. Dice, porque tenemos que reconocer que hay personas muy buenas de otras religiones o ateas y que tienen un humanismo respetable y honesto, ¿no? Dice, más bien lo que tenemos que ofrecer es, hay un modo de ser buena persona como otras y a la vez muy feliz, que es la vida de Jesús, es la vida en abundancia que ha traído Jesús. Entonces dice él, tenemos que cambiar el modo de ofrecer la fe para ofrecerla como algo digno de ser vivido, algo que hace feliz a la persona, ¿no? O sea, no es decir, los que no son cristianos son malos, sino hay mucha gente buena, hay muchos caminos, pero para mí este es el mejor por esto y por esto, y te doy testimonio, ¿no? Bueno, dice cosas muy curiosas que... pero, por ejemplo, dice las tragedias de Shakespeare, por ejemplo, muestran a un ser humano que todavía es medieval. O sea, por ejemplo, cuando Julio César es asesinado, cuentan que la naturaleza se conmueve, hay una tormenta, los animales chillan y se lamentan. ¿Por qué? Dice, porque el ser humano estaba como ligado a un universo hecho por Dios en el que todo está relacionado. Dice, ahora nos consideramos personas desvinculadas, independientes, que yo hago mis opciones, que no me tengo que proteger de los malos espíritus, etc. Entonces el cristianismo medieval, que al final valía para eso, para dar sentido a la comunidad, el calendario litúrgico regía tu vida, te protegía de los malos espíritus, de las brujas, estas cosas. Dice, ahora no podemos renegar de la ciencia moderna, dice, pero se puede ser cristiano de otras maneras, con otros imaginarios, ¿no? Bueno, voy un poco adelante, he resumido lo que él dice, aquí tenéis... y salto un poco, ¿no? Hay otro autor que dice lo mismo, es Han Joas. Dice, en una época de contingencia, de que puedo elegir qué película de Netflix cojo, qué carretera cojo, qué modo de transportarme a tal sitio, dice, la fe también es una opción. Entonces, dice, la Iglesia debe plantearse cómo ofrecer una opción atractiva para las personas, sin caer en el marketing barato, ¿no? Bueno, y hay otros autores que nos presentan esta situación, como Andrea Riccardi, ¿no? Otros, ¿no? Y cuento algunas propuestas pastorales de ser iglesia en salida. Me parece muy interesante esto que dice Gavino Uribarri en este artículo, que es muy interesante, sobre la ruptura entre fe y sacramentos. Y él dice lo siguiente, dice, fijándose en este autor, dice, hoy las personas de cara a la religión hay dos tipos, son moradores, son los que todavía están con nosotros en la parroquia y son fijos, y buscadores que pululan, que son la mayoría, y a lo mejor solo se acercan a una boda, a un funeral, o están un poco más lejos. Y dice Gavino Uribarri que nuestras propuestas pastorales debemos intentar cuidar las dos cosas, o sea, ofrecer una fe, una comunidad exigente, de calidad para los moradores, y a la vez estar muy abiertos a los buscadores, ¿no? Dice, porque hoy lo decisivo es, la única manera de que las personas permanezcan, se hagan cristianos coherentes, que maduren como cristianos, es tocar su interior, las capas más profundas de la persona, que muchas veces la catequesis, nuestras homilías resbalan por fuera, no entran dentro, y dentro está moldeado por la cultura que nos rodea, ¿no? Bueno, en épocas de crisis la Iglesia siempre ha buscado centrarse más en Cristo, la centralidad de Jesús, ¿no? Hay varios documentos de obispos de diversos lugares que hablan de eso. En tiempo de crisis, ser más cristocéntricos, ¿no? Partir de las preguntas por el sentido, lo dijo antes Alfonso, sería muy importante, ¿no? Ayudar a leer a las personas hoy su historia, como hace Jesús con la mujer samaritana, o con los discípulos de Maús, o Felipe con el eunuco etíope, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué trayectoria tienes tú? ¿No te das cuenta que esto y esto y esto? Y ser muy pacientes, escuchar mucho a las personas, ¿no? No sé si habéis oído hablar de esta escritora, de esta chica Anaïs Simón, que se hizo muy famosa por el libro Feria, y esta chica tiene una historia muy curiosa. Su familia eran comunistas y muy ajenos a la fe. Entonces ella, por algunas amigas, etcétera, descubre que
que hay personas cristianas felices. Entonces, ella ahora a los 30 y algo, pues se ha confirmado, defiende la fe en ciertos foros de escritores y tal, que se meten mucho con ella, cuando al principio la tenían como la nueva revelación de la literatura española y tal. Y ella dice que si ha llegado a la fe es por el vacío que sentía, o sea, porque necesitaba algo que le diera un sentido pleno a la vida, y que eso lo ha encontrado en el Evangelio, que no lo ha encontrado en otras cosmovisiones, ¿no? Bueno, ahí yo menciono cómo en Milán tienen una catequesis de adultos que consiste en hacer una lista de experiencias humanas fundamentales, tener el primer hijo, una pérdida, el primer trabajo, y contrastarlas con textos neotestamentarios que en el fondo es o agradecer la vida o cómo superar la cruz, etc. Y es muy interesante. En ese libro, La pastoral de las grandes ciudades, él lo cuenta, ¿no? Gallagher también hace esta oferta de las 3 Ds que llama él. Dice, oye, la mayoría de las personas, primero hay que trabajar la disposición, que sean capaces de pensar que puede haber algo más que la vida a ras de suelo, ¿no? Dice, trabajada la disposición, que era la preevangelización o los preámbulos de la fe antiguos, ayudar a decidir. Y en esto coincide con Taylor. Hoy una persona tiene que decidir ella. Hay que darle instrumentos, ayudarla a dar testimonio, pero tiene que decidir ella quedarse con Cristo. No vale que se lo digamos y que no lo asimile, ¿no? Y luego dar herramientas para que la gente vea que ser cristiano va a ser una minoría, que eres diferente a la mayoría, y que eso no tiene que ser un drama para ti, sino soy diferente y vivo de esta manera y no me aíslo, sino comparto con los demás. Bueno, el discernimiento sería muy importante, el ofrecer tejido comunitario para que estas personas que buscan se inserten, ¿no? Sin comunidad, una comunidad no puede haber ni catequesis ni transmisión de la fe, ¿no? Una casa que acoge, que cuida, que evangeliza. En el Sínodo sobre los jóvenes sale esta frase: es en las relaciones donde se transmite la fe, y por eso sin comunidad lo podemos asimilar a la sinodalidad misionera, es muy difícil transmitir la fe, ¿no? Estas frases de Mardones, y ahora la ha copiado y la usa mucho el Papa Francisco. La fe debemos transmitir una fe equilibrada que va a la cabeza, al corazón y a las manos, ¿no? Hay comunidades que son solo cabeza o son solo manos, pero falta corazón, ¿no? Julio Lois, que me dio a mi clase y alguna vez vendría aquí, ¿no? Él decía, hoy la pastoral tiene que ser como un bar que ofrece muchas opciones, café con leche, sin leche, de máquina, descafeinado, con azúcar, con sacarina. Dice, porque hoy las personas son muy distintas, cada persona es un mundo de opciones, y si hacemos ofertas más flexibles, llegamos a más gente, ¿no? Y otra idea, que esta es de John Sobrino, dice, hoy debemos buscar una pastoral equilibrada, dice, según el principio de Calcedonia. Ni solo Dios, ni solo hombre, ni más Dios que hombre, ni más hombre que Dios. Ni solo espiritual, nuestra pastoral, ni solo cultural, lúdica, etcétera, ¿no? El dibujito es porque cuando, explicando a las chicas que doy clase de 20 años la cristología, les digo, ¿suena a Calcedonia? Y nos dice, pues claro, es una tienda de ropa interior. Ellas hablan de una cosa y yo de otra, ¿no? Eso no nos pasa mucho, ¿no? Bueno, ese documento de los obispos de Quebec, lo que dice aquí Francisco cuando fue a Asís es muy importante, ¿no? Lo que decía San Francisco, predicar el Evangelio si hiciera falta con la palabra, ¿no? Hoy el testimonio es tan importante, ¿no? Y bueno, perdonad que me haya extendido tanto, ahí ya lo dejo, ¿no? Os repito que como esto se queda aquí, si queréis copiar el PowerPoint y también repasar cosas en el que he ido ya muy rápido, lo podéis tener aquí y emplear como queráis que os sirva. Y nada más, muchas gracias y perdón por abusar de vuestro tiempo, haberme pasado un poco.